6:29 minutitos de la tarde. Ricardo Soberado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, encantada de charlar contigo, Ricardo. Ricardo, que eres gaitero, ¿verdad? Sí. Y director de Sácara, del Festival de Música Tradicional Sácara, que arrancamos una nueva edición. Sí, soy director de la banda Gaita Xácara, director musical, y sí, como bien dices, vamos a hacer la 12ª edición del festival anual, y bueno, pues un año más, pues con mucha ilusión. Con muchísima ilusión, claro, como tiene que ser. A ver, cuéntanos qué podemos disfrutar este año, Ricardo. Bueno, pues nada, este sábado que viene, a las 7 de la tarde, estaremos en el Teatro Filarmónica de Oviedo, y tendremos, bueno, con nosotros, con la banda Gaita Xácara, 3 agrupaciones más. Una agrupación asturiana de Candás, la banda Gaites Candás, y 2 agrupaciones de fuera, de 2 comunidades vecinas, de Cantabria y de Galicia. Desde Cantabria vendrá una banduca tradicional, encabezada por un gran gaitero, Sergio Sordo, que desciende de Peñamellera Baja, y ahí somos casi vecinos, y con un grupo, una banduca que se llama Landeral. Y desde Galicia recibimos a unas pandereteres, las lagarteiras, un grupo de pandereteras, unas mozas que tienen unas voces espectaculares y que se acompañan de los panderetes y que, bueno, lo hacen genial. Y bueno, pues las 4 agrupaciones trataremos de hacer un par de horas de música en directo y de que, bueno, aquellos que nos quieran acompañar, pues encantados de que estén allí con nosotros y que nos arropen un poco. Esto va a ser en el Teatro Filarmónica de Oviedo el sábado, ¿no? Este sábado, sí. Sí, señor. Ahí va a ser a las 7 de la tarde. Oye, ¿cuánto cuesta la entrada, Ricardo? Estamos como para cobrar. Está la música en general y la música asturiana como para cobrar por ver los espectáculos, ¿no? Mira, este festival y una parte más del proyecto Xácara, ¿no? Que, bueno, fundamentalmente a lo que nos dedicamos ya a tocar en directo. Somos una banda gaites formada por gente amateur, que tratamos de hacerlo como si fuéramos profesionales, aunque no sea el caso. Y bueno, pues esta es una actividad más. Desde el primer día que la banda se fundó, decidimos de hacer un festival anual en el que pudiéramos, pues, hacer una fiesta, ¿no? En la que estén, pues, fundamentalmente los que nos aguantan todo el año, las familias, los amigos y la gente cercana así al mundo de la música tradicional. Y sin más ánimo que es, y luego, pues oye, al final la cosa va un poco creciendo, cada año van viniendo nuevos grupos, siempre tratamos de ser un poco novedosos y de acercar otras músicas que están bastante relacionadas con la nuestra, pues que también puedan estar presentes en el festival. Y ese y el ánimo, sin más, el que quiera venir, pues oye, encantado de recibirlo, nos vamos a colar la entrada. Y bueno, pues que pasen un rato agradable. Sí. Que seguro que lo van a pasar. Bueno, el sábado a las 7 en el Teatro Filarmónica de Oviedo, esta edición del Festival de Música Tradicional Sácara, que cumple 12 años, como tú bien decías. Esto quiere decir que la gente va y a la gente le presta, Ricardo, ¿a que sí? Pues sí, la verdad que, bueno, nosotros somos parte también de una actividad que organiza el Ayuntamiento de Oviedo, que es música en la calle ya desde hace años, y todos los fines de semana pues salimos por la zona antigua de la ciudad, un grupo baile y una banda gaites, y siempre hay mucha gente pues de Oviedo, ¿no? que sale por el centro y que le presta mucho pues escucharnos, y seguro que muchos de ellos pues ya están al loro de esto y van a estar allí con nosotros. Y como te digo, pues bueno, siempre la familia y los amigos, desde luego, esos ya obligados. Y bueno, pues oye, de paso desde aquí pues invitar, ¿no?, a cualquiera que vaya a estar por Asturias. No sé qué tiempo nos dará, pero bueno, que si el tiempo no acompaña en cuanto a que haga muy buen día, pues seguramente que en el Filarmónica van a estar calentinos, claro, y por lo menos van a pasar un rato, pues eso, esperemos que agradable, ¿no? Hombre, van a estar estupendamente ahí escuchando ese festival de música tradicional. Banda de gaites de Candás, Landeral, que vienen de Cantabria, panderetas lagarteiras de Galicia, y por supuesto la banda de gaites Sácara, que tú también diriges, ¿verdad? Así es. Sí, señor, sí, señor. Pues promete la cosa, ¿eh? Promete, sí, muy señor. Ricardo Soberado, gaitero, director de Sácara, organizando este festival de música tradicional. Bueno, pues que vaya muy bien este sábado, que lo paséis muy bien, que la gente disfrute como todos los años, ¿eh? Y lo dicho, bien. Entrada libre, queridos amigos, que esto también es muy importante. Muchísimas gracias, Ricardo, muy amable. Gracias a vosotros, y lo dicho, invitar a toda la gente que pase por allí y esté un rato con nosotros. Gracias. Un abrazo desde la RPA, muy amable. Hasta luego. Chao. Todo el fútbol está en RPA.